Continuamos aquí en Para Toda Mujer y en esta oportunidad vamos a hablar con la doctora Constanza Salera. Ella es neuróloga. Hacía mucho que no la teníamos aquí en el programa. Bueno, arrancamos hace poco, pero hacía mucho que no la veíamos, Doc. Un placer tenerte. Muchísimas Igualmente. Gracias. Gracias, Susana. No, por favor. Y hablar acerca de epilepsia, ¿no? ¿Cómo se puede definir el tema de la epilepsia? Sabemos que es el Día Mundial en estos días. ¿Qué se puede decir con respecto a esta enfermedad? Siempre empezamos lo que es la definición de epilepsia y es lo que uno habla en el consultorio con los pacientes. Muchas veces me pasa que vienen porque han tenido un episodio más convulsivo, pero no es epilepsia. Cada uno por ahí dice convulsionado, entonces lo relacionamos automáticamente con la epilepsia. Claro. La epilepsia es una enfermedad crónica donde, más allá de la causa o de la evolución, hay una predisposición a tener convulsiones, o crisis epilépticas. Porque ahí hacemos la diferenciación que un poco ya hemos aprendido en el transcurso de los programas, en que las crisis pueden ser convulsivas, que es el que uno tiene en la cabeza como convulsión, la persona se cae, pierde la conciencia, movimiento de las 4 miembros, no se tragan la lengua, no hay que meter nada en la boca, eso no es así. Bien. Pero después están las crisis, que también son epilépticas, pero son focales, o sea, son la manifestación clínica de una descarga neuronal excesiva, igual que una convulsión, pero en una partecita del cerebro. En la convulsión, la descarga se da en todo el cerebro, en cambio en las crisis focales, solo una partecita, y dependiendo el lugar donde está estimulando esta descarga, va a ser la manifestación, que puede ser, por ejemplo, una crisis motora parcial de la mitad del cuerpo, puede ser una sensación como el déjà vu, eso es una crisis temporal bastante conocida, o empezar con una sensación anormal, también una sensación en la panza, como una sensación de calor que sube o una sensación precordial, y eso evolucionar a una ruptura de contacto, desconexión y movimientos automáticos, que los más comunes son los orales como chupeteo y los manuales. Eso a su vez puede evolucionar a una convulsión dependiendo de si esa descarguita se mantiene localizada o generaliza. Bien. Así que hay crisis focales y crisis convulsivas. Y una persona con epilepsia, repito, más allá de la causa y de la evolución, solamente epilepsia es una predisposición a tener convulsiones. Bien, ¿y qué parte del cerebro, digamos, es como que se daña con la epilepsia? Bien. Es una pregunta buena porque las convulsiones no matan neuronas. Porque uno dice, ha convulsionado, mata neurona. Otra convulsión, otra, ¿qué vamos a quedar sin neurona? Eso es lo que uno por ahí piensa. Bastante común. Las convulsiones son un fenómeno que es primero autolimitado. Empieza y termina sin que uno pueda hacer algo. ¿Cuánto puede durar una convulsión? En general pueden durar de segundos, 20, 30 segundos, como una crisis focal o una ausencia, que es una crisis específica de los niños, hasta 2 minutos, 3 minutos, que es la crisis convulsiva. Después hay un tiempo que se llama periodo posictal, que quiere decir después de la convulsión, donde si una convulsión ha sido generalizada, y larga, hablamos 2-3 minutos. Hay un tiempo que es variable donde hay un periodo confusional, o sea, no recuperan completamente la conciencia. Yo con mis pacientes hago la comparación de como que uno de golpe corre 10 kilómetros sin estar preparado, el cuerpo queda totalmente cansado y dolorido hasta que se recupera. Lo mismo pasa con las neuronas, cuando hay una descarga excesiva que estimula los músculos de tal manera que produce esos movimientos que son violentos, queda dolor de cuerpo y las neuronas quedan, digamos, en un periodo que todavía no están funcionando normal hasta que se reorganice esa actividad eléctrica. Pero es un fenómeno funcional, o sea, el cerebro, las neuronas se comunican con electricidad. Lo que pasa en este momento es que hay una descarga más fuerte que la que habitualmente funciona, Esa descarga vuelve después a su valor normal. Y no mueren neuronas. Claro, eso hay que informarlo porque por ahí uno dice, ¿cómo quedamos después de una convulsión? Claro, no quiero que tenga más o ha tenido otra y cada vez se asustan más. No, esto es un fenómeno funcional autolimitado. Distinto es de la causa subyacente a la epilepsia. Pues muchas veces se puede dar epilepsia después de un ACV, o después de un traumatismo de cráneo grave. Se puede dar después de una infección, de una meningitis, y esas, porque deja cicatriz. Todas estas enfermedades pueden dejar una cicatriz, para decirlo de alguna forma, en el cerebro, y en esa cicatriz hay neuronas que empiezan a descargar de manera normal, generando esta descarga excesiva y hipersincrónica que se manifiesta por crisis.
Pero muchas veces nosotros hacemos un estudio o interrogamos los antecedentes y no hay antecedentes, y los estudios muchas veces son normales. Bien. Eso no quiere decir que no tenga epilepsia o que no vaya a volver a tener crisis, pero lo que quiero decir es que las causas de la epilepsia son muy variadas. Dale, seguimos hablando, ¿te parece? Sí. Vamos a seguir hablando en un minutito con la doctora Constanza Salera. Ahora es momento de presentar esto. Uno, cuando de repente se te quema el foquito, tienes algún problema de electricidad, llamás al electricista. Pero ¿qué pasa cuando la electricista o el electricista que vos llamaste no es él, sino es ella? Bueno, hay un curso de electricidad pura y exclusivamente para nosotras las mujeres, para que sepamos hacer todo lo relacionado a la electricidad en nuestra casa. Estuvimos hablando con ella, que es técnica en electricidad. Ella es Huerto Barreto, y la verdad que nos explica acerca de qué es lo que vamos a ver en este curso para mujeres. Huerto, bueno, muchas gracias por recibirnos, y la verdad que me llamó la atención, curso de electricidad para las mujeres. ¿Cómo nace esto? Porque siempre la electricidad lo relacionamos con el hombre. Bueno, nos hemos asociado junto a una casa de electricidad y junto a un coworking, y ha nacido esta idea porque van a la casa de electricidad y les preguntan, ¿no conoces a alguna electricista que sea mujer, o directamente un curso exclusivo para mujeres? Así que bueno, de acuerdo a la demanda de las mujeres, nos ha nacido esta idea. Qué lindo. Y de repente, bueno, ahí nos están escuchando, las mujeres están prestando atención, los hombres también, obviamente, porque es un público heterogéneo. ¿Qué es lo que van a ver o qué es lo que se va a aprender en este taller? Bueno, nosotros hacemos mucho hincapié, Susana, en lo que es la seguridad eléctrica, ¿sí? Bien. Porque trabajo en una fundación, como te había comentado, y en nuestra provincia, hasta el mes de marzo, ha habido más de 10 personas que han muerto electrocutadas debido a las malas condiciones de las instalaciones eléctricas, ¿no? Entonces, hacemos hincapié en la seguridad eléctrica, les enseñamos a las mujeres qué es lo que debe haber en un tablero, cómo cuidar su instalación, cómo van a accionar cuando alguien está sufriendo un shock eléctrico, porque hace poco lamentablemente han muerto 3 personas porque uno quiso salvar al otro y el otro quiso salvar. Exacto. O sea, se quisieron salvar entre ellos, y como no sabían cómo actuar, lamentablemente fallecieron las 3 personas. Bien. ¿Y cómo se debe actuar en ese momento? Cuando una persona está sufriendo una electrocución, lo primero que tenemos que hacer es cortar la fuente de alimentación. En este caso, por ejemplo, si es en nuestra casa, tenemos que correr al tablero y tenemos que bajar el interruptor termomagnético, que es lo que tenemos todos en nuestros hogares. La famosa térmica. La famosa térmica, como dice. Baja la térmica, como baja te dice. la térmica, tal cual. Bien. ¿Sí? Nunca se tiene que tocar a la persona que está siendo electrocutada, porque también nos vamos a electrocutar nosotros. Bien. ¿Sí? Y eso que hay que agarrar un palo de escoba, tocarlo con algo que sea de madera, ¿eso es verdad o es un mito o es una creencia? Muchas veces depende de las circunstancias, Susana, porque por ahí, por ejemplo, el 2 de enero falleció un señor electrocutado debido a un contacto indirecto de un alambre que estaba electrificado. Sí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esa fuente de alimentación no se la ve, uno no sabe de dónde viene. Entonces, si yo estoy aislado, es decir, si tengo zapatilla, tengo un palo de escoba o algo de madera, sí, en ese caso sí, porque no sé dónde está el tablero o dónde cortar la fuente de alimentación. Bien. Pero, por ejemplo, ya en casos más extremos en las vías públicas, sí, ahí hay que tener muchísimo cuidado y ver cómo actuar. Bien. Todo eso lo vamos a ver en el curso de electricidad. Bien, ¿qué más vamos a ver? Esto que tenemos aquí, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, vamos a ver cómo tiene que estar compuesto nuestro tablero. Bien. ¿Sí? Nosotros nos basamos en las normas de la Asociación Electrotecnia Argentina, que es quien nuclea a los electricistas, a los ingenieros, y nos da los reglamentos, las reglamentaciones. Todo tiene una reglamentación. Las piletas, los locales comerciales, los inmuebles, los eventos al aire libre. Bien. Todo tiene su reglamentación, que la crea la Asociación Electrotecnia Argentina. Bien. Y de acuerdo a esas normas nosotros vamos a aprender. Bien. Por ejemplo, me ha tocado muchas veces ir a instalaciones eléctricas donde tienen un interruptor termomagnético unipolar. Bien. ¿Sí? En malas condiciones, así tal como está. Sucio, no le hacen un mantenimiento, no lo prueban. Entonces lo que se le explica al cliente
es que en el tablero, ¿sí?, tiene que haber interruptores termomagnéticos bipolares. Bien. ¿Sí? La norma dice que me tiene que cortar tanto la fase como el neutro. ¿Sí? Y tengo que tener por lo menos uno para el circuito de toma corrientes y otro para el circuito de iluminación. Perfecto. Y son dos termomagnéticas diferentes. Más un interruptor diferencial, que es el que lamentablemente muchas casas en nuestra provincia no lo tienen y es algo que nos puede salvar la vida. Somos muchas las mujeres que estamos interesadas en este curso de electricidad, así que bueno, la segunda parte vamos a mostrártela en el próximo blog, así que te quedas allí, ¿eh? Y seguimos hablando ahora de epilepsia con la doctora Constanza Salera. Doc, y el tema de los tratamientos. Primero se diagnostica la enfermedad, ¿verdad? Exactamente. Una vez diagnosticada, ¿qué es lo que sigue? Bueno, vamos por partes. El paciente no es lo mismo el paciente que ha tenido una convulsión al que ha tenido varios episodios. Muchas veces la consulta es primer episodio o debut comicial y nosotros interrogamos y estos síntomas que te hablaba antes, o esta sensación, estas pequeñas rupturas de contacto, entonces ya vemos un paciente que viene teniendo crisis, ¿sí? Que es distinto de un paciente que tiene un solo episodio primero. En el primer episodio y único no medicamos, ¿sí? No se medica, se piden los estudios, que en general por protocolo es un electroencefalograma y una resonancia de cerebro con un protocolo para epilepsia porque hace cortes finos, se llaman, en un lugar que es el lóbulo temporal para buscar bien ahí que bastante frecuentemente encontramos alguna alteración. Ese paciente, si sus estudios fueron normales y no repite crisis, no se medica. No se medica porque hay muchos estudios que han demostrado que una persona, como te digo, todos nuestros cerebros hay actividad eléctrica. Puede haber tenido una convulsión por X razón y nunca más tener el 50% no vuelve a tener más crisis y el 50% puede desarrollar epilepsia. Entonces, al haber un 50 y 50, y cuando uno indica la medicación, no es que la indica por 3 meses o por un mes, la indicamos por un tiempo mínimo de 2 a 3 años. Esperamos siempre, si los estudios son normales, un segundo episodio. ¿Sí? A las personas que ya vienen teniendo, independientemente de los resultados de los estudios, que pueden ser normales, como te decía antes, o no, pero pueden ser normales, se la medica, porque la medicación lo que hace es prevenir nuevos episodios. O sea, nosotros siempre decimos mal llamadas drogas antiepilépticas, porque no es que tratan la enfermedad, sino que evitan la convulsión. Dentro de las medicaciones hay dos grandes grupos, las que llamamos drogas clásicas, que son las más viejitas, que las usamos un montón, y las drogas nuevas, que es las que se han desarrollado en los últimos 20 años más o menos. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre estas drogas? Entre una y otra, y esto es importante porque no es mejor la que ha salido hace 3 meses y cuesta 100 veces más que una droga clásica. En eficacia, si bien los estudios que se hacían hace 50 años y los estudios que se hacen ahora tienen, digamos, otra metodología, entonces muchas veces no son comparables, pero en eficacia son muy parecidas, ¿sí? No es que las nuevas son mejores en eficacia, son mejores en tolerancia, ¿sí? Tienen menor aparición de efectos colaterales, la posología, que es como la damos, es más fácil, uno puede llegar a una dosis ya máxima conocida mucho más rápido, en cambio las otras dependen mucho del metabolismo, a veces aparecen efectos colaterales, hay que dosarlas o calcular la dosis. Inicialmente en los niños por peso y en los adultos empezamos con una dosis que vamos titulando hasta que desaparecen los episodios. Pero es frecuente que aparezcan somnolencia, mareos, que en las drogas nuevas es menos común, esto no quiere decir que no aparece. Esa es la diferencia. Y el precio, que hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia también. Así que no es que está mal iniciar el protocolo en general, iniciamos con una droga clásica. Si la tolera bien y controla las crisis, seguimos con eso. Esto, si de repente hay alguna persona epiléptica en la familia, ¿que es hereditario, es genético? Claro. La epilepsia muchas veces, o sea, como te digo, hay causas que son sintomáticas. Un ejemplo común es la de un ACV. Obviamente que no todos los ACV desarrollan una epilepsia posterior, pero ha hecho un ACV y ahí ha quedado una lesión cortical cerebral que desarrolla convulsiones y epilepsia. Eso, digamos, no tiene nada que ver con los genes. Pero hay síndromes genéticos, algo muy común es la ausencia de los niños, que es un síndrome electroclínico, ¿sí? Donde hay un patrón eléctrico en el electro, un patrón clínico, pues son
segundos de desconexión que Sí. pasan y son muchas por día, y obviamente puede tener convulsiones, o la epilepsia mioclónica juvenil, que es un síndrome que se da en los adolescentes, inicia en la adolescencia y se caracteriza por convulsiones. A veces tienen ausencias, pero tienen algo característico que son mioclonías, se llaman, que son... Eso pasan desapercibido, pero uno las pregunta y siempre las tienen como ¿Cómo? sacudidas, Ajá. no temblores, como sacudidas o sobresaltos. Bien. Parecido a lo que uno tiene cuando se está durmiendo. Exacto, que exactamente, salta el pero cuerpo. Bien. despiertos en general, que son sensibles al desvelo. O sea, hay síndromes, te quiero decir con todo esto, que tienen una base genética. Bien. ¿sí? Y que el porcentaje de herencia en estos, que son bien conocidos, es entre un 10% de probabilidad. No Bien. tienen esa herencia dominante o recesiva que Claro uno que- escucha. ¿sí? bien. Y después hay otras causas genéticas, pero no hereditarias. ¿sí? Una alteración de un gen que se produce en forma esporádica, Sí. pero que en general no se transmite. Bien. O sea, causas hay un montón, dependiendo de las características, de la Claro. edad y del tipo de crisis, a veces investigamos la parte Bien. genética. Vamos a hacer una pequeña pausa. Sí. Hacemos una pequeña pausa y después vamos a preguntarle a la doctora, después del tratamiento, qué pasa, cómo es la calidad de vida una vez que se detecta epilepsia. Pero ya volvemos.